Hemos tenido una semana de despedidas, ¿no? Viene siendo una semana bastante emotiva desde el viernes pasado con la sorpresiva pérdida del ícono popular de la música y del rock nacional, que es nada más y nada menos que el Indio Solari. Así que bueno, un poco en conmemoración y como reconocimiento a semejante trayectoria, hoy vamos a hablar un poco de algunas personalidades de nuestra historia que marcaron de alguna forma o simbolizaron ciertas rupturas a nivel social y popular que se vieron reflejadas en sus despedidas, ¿no? Sí, Hemos estado viendo, bueno, toda la semana hemos estado escuchando al Indio en colectivos, en radios, todos lados. en todos lados ha sonado y hemos estado recibiendo permanentemente imágenes, posteos que han tenido que ver con esa multitudinaria despedida que nos contaba recién Meli, que estuvo presente en Buenos Aires, más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Algo Es muchísima gente. inconcebible. Y bueno, en el marco de todo eso que hemos estado viendo y leyendo sobre la despedida del Indio, un autor y escritor al que nosotros seguimos muy de cerca, Hernán Brienza, publicó algo que nos llamó la atención y en base a lo cual hemos decidido hacer un poco esta columna histórica. Dice, el pueblo lloró multitudinariamente a Manuel Dorrego, a Encarnación Escurra, a Hipólito Yrigoyen, a Carlos Gardel, a Evita, a Perón, a Néstor, a Maradona y al Indio. Algo habrán hecho. Así que bueno, de ahí viene un poco la línea y el origen, el título de este programa, Algo habrán hecho. Y vamos a ver un poco qué es lo ¿Qué que han habrán hecho? hecho para que el pueblo se haya convocado masivamente en la calle. Empezando por Manuel Dorrego, que quizás no es un personaje tan valorizado a nivel nacional porque justamente fue un dirigente federal porteño del periodo de los años 20, 1820, que fue un representante del federalismo en pleno contexto de las guerras civiles entre federales y unitarios. Pero Manuel Dorrego, en ese contexto en el que todavía no teníamos una autoridad nacional bien definida y en el que cada provincia poco a poco iba construyendo su autonomía post proceso independentista, supo levantar las primeras banderas del federalismo, por lo menos en Buenos Aires, y sentó las bases de una institucionalidad federal que era posible, pero que a muchos sectores porteños, sobre todo de esa élite unitaria porteña, le molestaban, lo que llevó a 1828 a que injustamente Juan Lavalle decidiera realizar un golpe de Estado. Él en ese momento, Dorrego era gobernador de Buenos Aires, decide llevar a cabo un golpe de Estado y posteriormente se lo fusila en diciembre de 1828. Esto fue polémico y a nivel historiográfico también es polémico a la hora de estudiarlo, porque lo más común era que a estos líderes federales o unitarios, cuando se les hacía un golpe de Estado, se les daba la posibilidad de exiliarse como Claro. castigo. Sin embargo, a Dorrego se lo persiguió y se lo fusiló. Bien. Historiográficamente esto fue muy debatido porque lo primero que llamó la atención ante este fusilamiento fue la reacción del pueblo. Ujú. El pueblo, que en ese contexto estaba totalmente acostumbrado a las idas y vueltas de líderes tanto federales como unitarios, percibió esto como una gran injusticia. Ujú. Y años más tarde, cuando Juan Manuel de Rosas llega al poder de Buenos Aires y decide levantar las banderas del federalismo, una de las primeras simbologías que pone sobre la mesa y haciendo caso, digamos, a los reclamos populares, es la bandera de Dorrego. Cuando a Rosas nosotros le decimos el restaurador de leyes, estamos hablando de que es el que viene a restaurar toda esa institucionalidad y esas leyes que Manuel Dorrego había sabido instaurar en Buenos Aires. Y lo primero que hace como para ganarse al pueblo justamente es darle a Manuel Dorrego un funeral que no había tenido, ¿sí? En el Claro. contexto en el que había muerto. Este funeral dicen que fue totalmente multitudinario. eh, para la época que en la que Buenos Aires tenía aproximadamente unos 50.000 Claro. habitantes, no más que eso, y una de las convocatorias más grandes para la época en cuanto a funerales, pero lo que más llama la atención quizás, o lo que yo me quedo, es una frase de Rosas, que es el que lleva adelante esta gran hazaña,
Dice, la mancha más negra de la historia de los argentinos ha sido lavada por las lágrimas de un pueblo justo, haciendo referencia, bueno, obviamente a que la justicia, los valores, las leyes iban a venir restauradas inevitablemente de la bandera del federalismo y no lo Claro. contrario. Posteriormente, y ya siguiendo un poco con la línea rosista en el siglo XIX, ¿qué pasó con Encarnación Ascurra? Otro personaje que tampoco ha sido tan abordado historiográficamente. Siempre, obviamente, Rosa es el protagonista de esta etapa de nuestra historia. Sin embargo, detrás de Rosa, en la oscuridad más interna de las hazañas políticas que se le reconocen a Rosas, en su gran mayoría estuvo la logística, la inteligencia, la perspicacia de su esposa, Ujú. que tramaba políticamente y organizaba todo lo necesario para que Rosas pudiese mantener el poder, sobre Claro. todo esos primeros años. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, acercándose al pueblo. Encarnación Ascurra, a la que se la llamó mulata y a la que se la desprestigiaba sumamente en la época por sus orígenes sociales y por cómo una mulata, alguien del bajo pueblo, había logrado conquistar a nada más ni a nada menos que uno de los hacendados más poderosos de Buenos Aires en esa época. Se la cuestionaba mucho y sin embargo podemos decir, puedo afirmar con total certeza que gran parte de las hazañas que hoy se le reconocen a Rosas eh, son gracias a la logística que sostenía Claro. Encarnación desde, obviamente desde la oscuridad, Claro. con el rol que las mujeres podían llegar a ocupar en ese momento. Pero cuando ella muere en 1838, también, bueno, Rosas decreta un luto de 2 años, imagínense. Dicen que nunca se lo vio tan débil como cuando le tocó llorar a su mujer en el cajón. También multitudinario, de los 60.000 habitantes aproximadamente que tenía Buenos Aires, 25.000 se dice que asistieron. Es un número enorme para la Para actualidad, pero para esa época mucho era más. terriblemente una gran cantidad de gente. Y me gusta pensar la Encarnación como una anticipación de lo que iba a ser Evita Ujú. también. Esa mujer que en un contexto lleno de oligarquías y de personas que pensaban más que nada en construir desde la acumulación Claro. de los recursos y de las riquezas de esta patria, una mujer que logró hacerse con el poder político para acercar ese poder hacia el pueblo, Sí, hacia un las poder masas. político poblado de hombres también, que Sí, no es un no, detalle ella menor. tenía unos ovarios impresionantes. Realmente Realmente. creo que es uno de los personajes más admirables de nuestra historia en cuanto a mujeres y menos valorados también. Em, bueno, después ya nos venimos al siglo XX, Irigoyen. Irigoyen es, cuando decimos el funeral de Irigoyen, es raro, a mí me acuerdo que me pareció raro la convocatoria porque también fue multitudinario, obviamente, pero yo decía, ¿por qué Irigoyen fue tanta gente a despedirlo, siendo que unos años antes, en 1829, él fallece en el 33, le habían hecho un golpe de Estado y la gente popularmente había salido a aplaudir ese golpe de Estado en ese contexto de crisis económica y política en el que estábamos? Sin embargo, unos años más tarde de ese golpe de Estado, cuando él fallece, Argentina estaba sumida en lo que historiográficamente se le ha denominado como la década infame. Ujú. Una época en la que la democracia se había puesto en tela de juicio, una democracia recién inaugurada, no hace mucho, con la ley San Peña, que recién estaba empezando a llegar al pueblo, a los sectores más bajos de nuestra sociedad, y que estos sectores conservadores y oligárquicos que nuevamente habían tomado el poder del país, habían puesto en tela de juicio y habían llenado de corrupción. En ese entorno en el que la gente estaba totalmente desesperada, en el que su voto no valía nada, en el que había desempleo y hambre de forma también bestial, Irigoyen de repente cuando fallece queda como uno de los representantes de esa democracia casi perdida en esa época y de esa democracia cuestionada y también como, bueno, lo que fue el primer representante que asume la presidencia de este país de forma popular mediante el voto secreto, universal y Claro. obligatorio, ¿sí? Em,
Bueno, después vamos a tener Gardel también de la misma época, 1935, que la muerte de Gardel, más allá de su figura artística, Carlos Gardel tiene mucha mística porque él fallece trágicamente en un accidente de avión que hacia Medellín, Colombia, y viajó su cuerpo 18.000 kilómetros antes de llegar a Buenos Aires. De hecho, él fallece en el 35, pero llega a Argentina recién en 1936. Pasó por, bueno, Colombia, Panamá, Nueva York y Montevideo. Incluso dicen que tuvieron que acarrear su cuerpo en mulas por parte, porque pasarlo por los aeropuertos era bastante riesgoso, Claro. digamos, por la cantidad de gente que convocaba la idea de despedir a Carlos Gardel. Y esto tiene que ver un poco también, nos vamos acercando a estas míticas figuras populares que nacen del bajo pueblo, de los sectores más bajos y más crudos de nuestra sociedad. En el caso de Gardel, un inmigrante como los muchos de la época que atravesaban el desempleo, que atravesaban el hambre, la desidia, también en una época bastante nefasta de nuestra historia. Él supo plasmar en el tango esa melancolía que vivía la sociedad de forma permanente y supo llegar a miles de personas en todo el mundo, no solamente acá en el país. Una vez que llega a Argentina va a ser velado también en el Luna Park con una convocatoria impresionante. Un Luna Park bastante nuevito para la época, recién estrenado, vamos a decir. Después, bueno, tenemos a Eva. Eva también un personaje políticamente muy contradictorio, mientras un sector... Eva fallece muy tempranamente, pero más allá de todo lo que sabemos de Eva, a mí me gustaría destacar como esta doble cara, y la destaco mucho en las aulas cuando me toca enseñar sobre Eva Perón. Cuando Eva fallece, varias calles de la ciudad de Buenos Aires se llenan de carteles que decía "Viva el cáncer". Pero al mismo tiempo, en los 16 días que a ella se la veló, no quedó una sola flor en una florería de este país. Sí. Y eso es un mito, digamos, que después se ha ido comprobando con el tiempo, pero se acabaron las flores del país y terminaron todas en el velatorio de Eva Perón. También, al igual que Encarnación en su momento, pero esta vez de una forma mucho más masiva y nacional, podemos decir que Eva fue el símbolo de un proyecto de país justo y posible, algo que para la época era inconcebible. Eva supo llegar con un proyecto de país formulado, político, hacia los sectores más bajos y hacia sectores trabajadores que venían desde hacía muchísimos años reclamando derechos y condiciones justas de vida. Invisibilizados también. Claro. Y bueno, y lo que más molesta y al mismo tiempo lo que más convoca es no solamente su influencia política hacia los sectores más bajos, sino el hecho de que era mujer. Era mujer. Claramente. ¿Qué es lo que hizo Eva, además de ser políticamente poderosa y cercana al pueblo, ser mujer? Que no es poco. Que no es poco. Así que bueno, después tenemos, bueno, sabemos que también la muerte de Perón, obviamente no la podemos pasar por alto, también fue masiva en un contexto bastante crudo, ya una Argentina muy dividida, que ya anticipaba una de las peores tragedias de nuestra historia, muere en el 74 también, pero algo que a mí me llama mucho la atención es que rivales históricos del peronismo se acercaron y dieron discursos honrando, digamos, la figura política que había representado Perón y el antes y el después que había sido su proyecto para este país, como Balvin, por ejemplo. Y ya viniéndonos al siglo XX hasta llegar a lo que ha sido el funeral de este fin de semana, imposible olvidarnos de Néstor, que Néstor también a la hora de cuando él fallece de forma también bastante repentina, fue un shock muy grande para todo el pueblo del país, y más allá de que también despertó amor y odio en este país, podemos decir que Néstor fue el símbolo de esos valores colectivos que se habían perdido un poco, que se venían poniendo en tela de juego desde la dictadura, con todo el avance neoliberal de los 90, con toda la crisis del 2001. Néstor también viene y aparece con un proyecto de país
que implicaba la esperanza para un montón de sectores que habían perdido totalmente cualquier tipo de esperanza por la política. Entonces, de repente fue como despertar esa esperanza, despertar de nuevo la idea de un país posible, más justo, más igualitario. Fue un antes y un después que se vio reflejado en su funeral. Y llegando a lo que fueron las últimas dos despedidas más masivas que hemos tenido, tenemos, bueno, a Maradona y al Indio. Creo que Maradona y el Indio tienen algo particularmente en común con Gardel, que son personajes que han hecho del talento algo totalmente vulnerable. Siento que en toda su carrera ellos han mostrado, digamos, que el talento es posible también en los sectores más bajos de la sociedad, Sí, pero que aparte han sabido llegar a esos sectores y han sido fiel a sus ideales, a sus convicciones y sobre todo a sus orígenes. tal cual. Maradona también es un personaje súper contradictorio. Podemos juzgar un millón de aspectos de su vida personal, pero lo que no podemos negar es que demostró que en este país el talento, el éxito también viene de los barrios. Sí, Maradona nos representó a nivel mundial, siento yo, sin sacarse el barro de los pies de las primeras canchas donde él había jugado. Y fue orgullo nacional también, pero sin dejar de lado esa vulnerabilidad humana que tanto lo claro. caracterizaba. Y creo que en las últimas entrevistas que hemos visto en la tele, en las redes, de la gente que iba a despedir al Indio el fin de semana, yo veía eso, ¿no? O sea, las letras del Indio Solari despertaron cierta empatía y cierta vulnerabilidad por la tragedia, la desidia, la desigualdad que viven grandes sectores de nuestra sociedad. Y fue formando de ese lenguaje musical una religión única que ha convocado desde hace muchísimos años a muchísimas personas y que hoy genera cierto sentimiento de lealtad irrevocable. O sea, más allá de que es como si hubiese muerto, pero es como si nunca fuese a Claro. morir, Ujú. nunca más. El Indio Solari siento que ha sido una persona que ha sabido reconocerse entre los desconocidos en cierto sentido, que es algo que yo admiro muchísimo. Bueno, recién hablábamos antes de empezar el programa. No sé si reconocerme, yo no he tenido la suerte, quizás podría decir, de crecer entre ámbitos ricoteros, entonces no Ujú. es algo que yo pueda percibir internamente como propio, pero sí lo veo en el vínculo de lealtad que tiene la Sí, gente para con él sí, es incondicionalmente. tremendo, es tremendo. Y veía personas que decían, yo arranqué a militar gracias al Indio, Sí, porque de repente venía cansado, explotado de laburar todo el día y escuchaba sus letras y me exponía a prestar atención. Yo dejé las drogas gracias al Indio. sí, Yo volví con mi familia gracias al Indio. O sea, era como, hay todo ahí en eso de reconocerse en las letras ante la vulnerabilidad de la desidia humana que viven. Vivimos en un contexto, en los contextos de desigualdad, de abandono, de crisis.